John. El patio resonaba con la canción de las espadas. Bajo la lana negra, el cuero tratado y la cota de mallas, el sudor corría helado por el pecho de John, que forzó más del ataque. Gren se tambaleó hacia atrás, tratando de defenderse con torpeza. Cuando alzó la espada, John atravesó el hueco para lanzar un ataque con un movimiento de barrido que dio a su contrincante en la pierna, y lo dejó cojeando. Al golpe descendente de Gren respondió con otro ataque por encima del hombro que le abolló el casco. Cuando Gren intentó un ataque lateral, John lo desvió y lo golpeó en el pecho con el antebrazo envuelto en mallas. A continuación, le asestó un mandoble en la muñeca que le arrancó un grito de dolor y le hizo soltar la espada. Ya basta. Ser Alistair Thorne tenía una voz más cortante que el acero valiriano. El bastardo me ha roto la muñeca, dijo Gren apretándose la mano. El bastardo te ha dejado cojo, te ha abierto esa cabeza hueca que tienes y te ha cortado la mano. ¿O es que te habría hecho si estas espadas tuvieran filo? Por suerte para ti, la guardia necesita también mozos de cuadra, no solo guerreros. Ser Alistair hizo un gesto en dirección a Jeren y a Sapo. Poned de pie al Uro, tiene que preparar un funeral. John se quitó el casco mientras los demás chicos ayudaban a Gren a levantarse. Le gustó la sensación del aire gélido de la mañana en el rostro. Se apoyó en su espada, respiró hondo y se permitió disfrutar un momento del sabor de la victoria. Eso es una espada, no el bastón de un anciano, le dijo Ser Alistair con brusquedad. ¿Te duelen las piernas, Lord Snow? No, respondió John. Detestaba que lo llamaran así. Era el apodo burlón que Ser Alistair le había puesto el día que fue a entrenar. Los demás chicos se lo habían apropiado y ahora tenía que aguantarlo constantemente. Envainó la espada larga. Thorne avanzó hacia él a zancadas. Sus ropas de cuero negro susurraban ligeramente cuando se movía. Era un hombre compacto, de unos 50 años, frugal y duro, con hebras grises en el pelo negro y ojos con esquirlas de onice. Dime la verdad. Estoy cansado, reconoció John. El brazo le ardía por el peso de la espada y ahora que el combate había terminado empezaba a notar las magulladuras. Lo que te pasa es que eres débil. He ganado. No, el Uro ha perdido. Uno de los chicos dejó escapar una risita burlona. John era demasiado inteligente para responder. Había derrotado a todo el que Ser Alistair le había puesto por delante y no había conseguido nada. El maestro de armas no tenía para él más que palabras mordaces. Estaba seguro de que Thorne lo detestaba, pero claro, aún detestaba más a los otros chicos. Se acabó, les dijo Thorne. Hay un límite para la ineptitud que puedo soportar en un día. Si alguna vez nos atacan nosotros, ruego a los dioses que tengan arqueros, porque no servís más que para defender las flechas. John siguió a los demás hasta la armería, caminando solo. Allí andaba solo a menudo. El grupo con el que se entrenaba era de casi 20 muchachos, pero no había ni uno al que pudiera considerar su amigo. La mayoría le llevaban 2 o 3 años, y aún así ninguno luchaba la mitad de bien que Robb a los 14. Dareon era rápido, pero tenía miedo de que lo hirieran. Pip manejaba la espada como si fuera una daga. Jeren era débil como una niña. Gren era lento y torpe. Los golpes de Halder eran brutales, pero dejaban su guardia abierta. Cuanto más tiempo pasaba con ellos, más los despreciaba John. Una vez en el interior, John colgó la espada y la vaina de un gancho en el muro de piedra, haciendo caso omiso de lo que lo rodeaba. Empezó a quitarse metódicamente las mallas, el cuero y las prendas de lana empapados en sudor. En los braseros de hierro situados a ambos extremos de la estancia alargada, ardían pedazos de carbón, y aún así el muchacho tiritaba. Allí el frío lo acompañaba siempre. En pocos años olvidaría cómo era el calor. El cansancio le cayó encima de repente mientras se ponía las prendas negras que eran su atuendo cotidiano. Se sentó en un banco mientras trataba de abrocharse la capa. Hace tanto frío, pensó, recordando los cálidos salones de Invernalia, donde el agua caliente recorría los muros como la sangre el cuerpo de los hombres. Había poco calor en el Castillo Negro. Allí los muros eran fríos y las personas más frías aún. Nadie le había contado que la Guardia Negra iba a ser así, solo Tyrion Lannister. El enano le había dicho la verdad en el camino hacia el norte, pero entonces ya era tarde. John se preguntaba si su padre sabría cómo era el muro. Seguro que sí, pensó. Eso todavía le dolía más. Hasta su tío lo había abandonado en aquel lugar gélido en el fin del mundo. Allí arriba, el afable Benjen Stark se había transformado en otra persona.
Era el capitán de los exploradores y pasaba día y noche con el Lord Comandante Mormont, el maestre Aemon y los demás oficiales de alto rango, mientras Jon quedaba a los cuidados nada tiernos de Ser Alliser Thorne. 3 días después de llegar, Jon había oído comentar que Benjen Stark iba a guiar una partida de 6 hombres en una expedición al Bosque Encantado. Aquella misma noche fue a buscar a su tío a la gran sala común y le suplicó que lo llevara con él. «Esto no es Invernalia», le respondió el hombre, que cortaba la carne con una daga y un tenedor. «En el muro, cada hombre tiene lo que se gana. Aún no eres explorador, Jon. Eres un simple novato que todavía huele a verano». «Se acerca el 15º día de mi nombre», dijo Jon, cometiendo el error de discutir con él. «Ya soy casi un hombre». «Eres un niño», replicó Benjen Stark con el ceño fruncido, «y lo serás hasta que Ser Alliser diga que estás preparado para ser un hombre de la Guardia de la Noche. ¿Pensabas que porque llevas sangre Stark tendrías un trato especial? Estás muy equivocado. Cuando prestamos el juramento nos olvidamos de nuestras viejas familias. Siempre habrá un lugar en mi corazón para tu padre, pero mis hermanos son estos». Hizo un gesto con la daga en dirección a los hombres que lo rodeaban, todos de negro, todos fríos y duros. Al día siguiente, Jon se levantó al amanecer para ver partir a su tío. Uno de los exploradores, un hombretón muy feo, entonaba una canción indecente mientras ensillaba el caballo y el aliento se lo elevaba como una columna de vapor en el aire gélido de la mañana. Ben Stark sonrió al ver aquello. En cambio, no sonrió a ver su sobrino. «¿Cuántas veces tengo que decirte que no, Jon? Hablaremos cuando regrese». Mientras veía a su tío guiar al caballo hacia el túnel, Jon recordó lo que Tyrion Lannister le había contado en el Camino Real, e imaginó a Ben Stark tendido muerto en un charco de sangre roja sobre la nieve. Solo con pensarlo se sintió fatal. ¿En qué se estaba convirtiendo? Buscó a Fantasma en la soledad de su celda y enterró la cara en el espeso pelaje blanco. Si había de estar solo, convertiría la soledad en su armadura. En el Castillo Negro no había bosques de dioses, solo un pequeño septo y un septon borracho. Pero Jon no sentía nada que lo motivara a rezar a ningún dios, ni viejo ni nuevo. Pensó que los dioses, si existían, eran tan crueles e implacables como el invierno. Echaba de menos a sus verdaderos hermanos, al pequeño Rickon con los ojos brillantes, al pedirle una golosina, a Robb, su rival y su mejor amigo, su eterno compañero, a Bran, testarudo y curioso que siempre quería seguirlos y participar en cualquier cosa que hicieran Robb y Jon. También echaba de menos a las chicas, incluso a Sansa, que jamás lo había llamado de otra manera que no fuera mi medio hermano, desde que tuvo edad y uso de razón para comprender el significado de la palabra bastardo. Y a Arya le extrañaba aún más que a Robb. Añoraba a aquella chiquilla flaca, siempre con las rodillas llenas de arañazos, el pelo revuelto y desgarrones en la ropa, tan valiente y voluntariosa. Arya nunca había parecido encajar del todo en Invernalia, igual que él, pero siempre conseguía arrancarle una sonrisa. Jon daría cualquier cosa por estar junto a ella en aquel momento, revolverle el pelo una vez más y ver cómo hacía muecas terminar una frase al unísono. «Me has roto la muñeca, bastardo». Jon alzó los ojos al oír la voz hosca. Gren estaba de pie ante él, cuello grueso, rostro enrojecido, acompañado por 3 de sus amigos. Conocía a Todder, un chico bajito y feo con voz desagradable. Todos los reclutas lo llamaban Sapo. Los otros 2 eran los que habían llegado al norte con Yoren. Jon recordaba, eran los violadores detenidos en los dedos. Lo que no recordaba eran sus nombres. Si podía evitarlo, nunca hablaba con ellos. Eran unos salvajes y unos matones, sin un ápice de honor. «Si me lo pides, por favor», dijo mientras se levantaba, «te rompo la otra». Gren tenía 16 años y le sacaba una cabeza a Jon. Los 4 eran más corpulentos que él, pero no le daban miedo. A todos los había derrotado en el patio. «A lo mejor te rompemos nosotros a ti», dijo uno de los violadores. «Inténtalo». Jon fue a coger su espada, pero uno de ellos le agarró el brazo y se retorció a la espalda. «Siempre nos dejas mal», se quejó Sapo. «Ya estáis mal antes de que os conociera», se burló Jon. El chico que le tenía cogido el brazo tiró de él hacia arriba con fuerza. El dolor lo recorrió como un latigazo, pero Jon no gritó. «Menuda boca tiene el señorito», dijo Sapo acercándose un poco más. Tenía ojillos porcinos pequeños y brillantes.
¿La boquita la sacaste de tu mamá, bastardo? ¿De qué trabajaba? ¿De ramera? ¿Cómo se llamaba? A lo mejor me la he tirado alguna vez. John se retorció como una anguila y clavó el talón en el empeine del muchacho que lo tenía sujeto. Se oyó un grito de dolor y quedó libre. Se lanzó contra Sapo, lo derribó de espaldas contra un banco y cayó sobre su pecho con las dos manos en la garganta del otro, golpeándole a la cabeza contra el suelo de la tierra. Los dos chicos de los dedos se lo quitaron de encima y lo tiraron al suelo sin contemplaciones. Gren empezó a darle patadas. John intentaba esquivar los golpes cuando, en la penumbra de la armería, retumbó una voz. «¡Basta! ¡Parad ahora mismo!». John consiguió ponerse de pie. Donald Noy los miraba con el ceño fruncido. «Las peleas en el patio. Si metéis vuestras rencillas en mi armería, serán más que rencillas y eso no les va a gustar». Sapo se sentó en el suelo y se palpó la nuca con cuidado. Cuando apartó los dedos, los tenía ensangrentados. «Ha intentado matarme», se quejó. «Es verdad, yo lo he visto», asintió uno de los violadores. «Me ha roto la muñeca», insistió Gren y se la mostró a Noy. «Una magulladura». El armero apenas la había examinado un instante. «Un esguince como mucho. Di al maestre Amon que te prepare un ungüento. Ve con él, Totter. Es mejor que te eche un vistazo a eso de la cabeza. Los demás a vuestras celdas. Tú no, Snow. Quiero hablar contigo». John se dejó caer sentado en el banco largo de madera mientras los otros se alejaban. No hizo caso de sus miradas, de las promesas silenciosas de venganza en el futuro. El brazo le palpitaba. «La guardia necesita hasta el último de los hombres», empezó Donald Noy en cuanto estuvieron a solas, «incluso a hombres como Sapo. No es ningún honor matarlo». «Dijo que mi madre era una...». John había enrojecido de ira. «Una ramera, lo oí. ¿Y qué?». «Lord Eddard Stark no es un hombre que se acueste con rameras», dijo John con tono gélido. «Su honor no le impidió engendrar a un bastardo, ¿verdad? ¿Puedo marcharme?». John apenas si lograba contener la ira. «Te marcharás cuando yo diga». El muchacho frunció el ceño y clavó la vista en el humo que se elevaba del brasero, hasta que Noy lo cogió por debajo de la barbilla. Los dedos gruesos le obligaron a girar la cabeza. «Y mírame cuando te hablo, chico». John lo miró. El pecho del armero era como un barril de cerveza, y la tripa hacía juego. Tenía la nariz ancha y plana, y siempre parecía mal afeitado. Llevaba la manga izquierda de la túnica de lana negra prendida al hombro con un broche de plata, en forma de espada. Las palabras no convierten a tu madre en una ramera. Es lo que es, y nada de lo que diga Sapo lo puede cambiar. Y por cierto, las madres de algunos de nuestros hombres sí eran rameras. La mía no, pensó John obstinado. No sabía nada de su madre. Eddard Stark se negaba a hablar del tema, pero soñaba con ella con frecuencia, tan a menudo que casi podía ver su rostro. En los sueños era hermosa y de noble cuna, y sus ojos rebosaban bondad. ¿Te parece que lo has tenido difícil porque eres el hijo de bastardo de un noble?, prosiguió el armero, pues Yeren es del retoño de un septon, y Cotter Pike es el hijo bastardo de una criada de taberna. Ahora está al mando de guardia a oriente del mar. «No me importa», replicó John. «No me importan ellos, ni tú, ni Thorn, ni Benjen Stark, ni nadie. Detesto este lugar. Es frío». «Sí, frío, duro y cruel. Así es el muro y así son los hombres que lo patrullan. Nada que ver con los cuentos que te contaba tu niñera». «Nosotros nos meamos en los cuentos y también en la niñera. Las cosas son como son y estarás aquí el resto de tu vida igual que nosotros». «Vida», repitió John con amargura. El armero podía hablar de vida porque había vivido. Solo vistió el negro después de perder un brazo en el asedio de Bastión de Tormentas. Antes de eso había sido herrero de Stannis Baratheon, el hermano del rey. Había recorrido los 7 reinos de punta a punta. Había disfrutado de los banquetes y de las mujeres. Había combatido en 100 batallas. Se decía que Donald Noy había forjado la maza del rey Robert, la que acabó con Rhaegar Targaryen en el tridente. Había hecho todo lo que Jon jamás podría hacer, y cuando fue viejo, más cerca ya de los 40 que de los 30, había recibido un hachazo, y la herida se infectó hasta tal punto que hubo que amputarle el brazo. Solo entonces, tullido, cuando poco le quedaba ya de vida, Donald Noy llegó al muro. «Sí, vida», asintió Noy. «Una vida larga o corta, eso depende de ti, Snow. Por el camino que vas, tus hermanos te cortarán la garganta cualquier noche de estas». «No son mis hermanos», saltó John.
Me detestan porque soy mejor que ellos. No, te detestan porque te comportas como si fueras mejor que ellos. Te miran y ven a un bastardo criado en un castillo que se comporta como un señor. El armero se inclinó hacia él. No eres ningún señor, recuérdalo siempre. Tu apellido es Snow, no Stark. Eres un bastardo y un matón. ¿Yo? ¿Un matón? John estuvo a punto de atragantarse con la palabra. La acusación era tan injusta que lo había dejado sin aliento. Fueron ellos los que me atacaron, los cuatro. 4 muchachos a los que habías humillado en el patio. 4 muchachos que seguramente te tienen miedo. Te he visto pelear. Contigo no es un entrenamiento. Si tu espada tuviera filo, estarían muertos. Eso lo sabes bien, y ellos también lo saben. No les dejas nada, los avergüenzas. ¿Te sientes orgulloso de eso? John titubeó. Se sentía orgulloso cuando ganaba. ¿Por qué no? Pero el armero le estaba quitando también eso. Hacía que parecería algo malo. Todos son mayores que yo, dijo a la defensiva. Mayores, más altos y más fuertes, cierto, pero me apuesto lo que sea a que tu maestro de armas te enseñó a pelear con hombres más corpulentos en Invernalia. ¿Era algún anciano caballero? Sir Roderick Cassel, asintió John con cautela. Percibía que allí había alguna trampa, notaba cómo se cerraba en torno a él. Piénsalo bien, chico. Donald Noy se inclinó hacia adelante hasta que su rostro casi rozó el de John. Antes de conocer a Sir Alistair, ninguno de los otros había tenido un maestro de armas. Sus padres eran granjeros, carreteros, cazadores furtivos, herreros, mineros, remeros en galeras mercantes. Lo poco que saben de lucha lo aprendieron en los malecones, en los callejones de Antigua y de Lannisport, en burdeles de las afueras y tabernas a lo largo del camino real. Quizá esgrimieran palos alguna vez antes de llegar aquí, pero te puedo asegurar que en 20 años no he visto ni a uno que tuviera suficiente dinero para comprar una espada de verdad. Parecía sombrío, torvo. Bueno, ¿qué tal te saben ahora las victorias, Lord Snow? No me llames así, le espetó John, pero su ira carecía ya de fuerza. De pronto se sentía avergonzado y culpable. No sabía, no pensé. Pues más vale que empieces a pensar, le advirtió Noy. O eso, o tendrás que dormir con una daga bajo la almohada. Ya te puedes ir. John salió de la armería, era ya casi mediodía. El sol había conseguido asomar entre las nubes, le dio la espalda y alzó la vista hacia el muro, que resplandecía azul y cristalino bajo aquella luz. Pese a las semanas transcurridas, seguía sintiendo escalofríos con solo mirarlo. El polvo arrastrado por el viento a lo largo de los siglos lo había erosionado, lo cubría como una película y le otorgaba un color grisáceo como de día nublado. Pero cuando le daba el sol en un día despejado, brillaba, cobraba vida con la luz. Era un acantilado colosal blanco azulado que se alzaba inabarcable hacia el cielo. Benjen Stark le había dicho a John en el camino real la primera vez que divisaron el muro a lo lejos, que era la estructura más grande jamás edificada por el hombre. Y también la más inútil, añadió Tyrion Lannister con una sonrisa. Pero hasta el gnomo se fue quedando sin palabras a medida que se acercaban. Se divisaba desde muchos kilómetros de distancia. Era una línea azul claro, inmensa y continua que cruzaba el horizonte, norte de este a oeste, y se perdía de vista en la distancia. Aquí termina el mundo, parecía proclamar. Cuando por fin divisaron el castillo negro, los torreones entibados y las torres de piedra parecían simples juguetes esparcidos sobre la nieve al pie de la vasta muralla de hielo. La antigua fortaleza de los hermanos negros no era ninguna Invernalia. De hecho, no era un verdadero castillo. Como carecía de muros, era imposible defenderlo de ataques procedentes del sur, del este o del oeste. Pero en realidad lo único que importaba a la guardia de la noche era el norte, y el norte se alzaba al muro. Tenía una altura de más de 200 metros, 3 veces más que la torre más alta de la fortaleza que protegía. Su tío le contó que la cima era tan ancha que una docena de caballeros con armaduras podían cabalgar por ella hombro con hombro. Allí montaban guardia las líneas sombrías de las catapultas enormes y las monstruosas grúas de madera, como esqueletos de pájaros inmensos, y entre ellos caminaban hombres de negro a lo que la distancia reducía el tamaño de las pulgas. Allí, junto a la entrada de la armería, mirando arriba, John volvió a sentir un sobrecogimiento tan abrumador como el día en que lo había visto por primera vez, desde el camino real.
Así era el muro. A veces uno casi se olvidaba de que estaba allí, igual que se olvida del cielo o de la tierra que se pisa, pero en otras ocasiones parecía como si no hubiera otra cosa en el mundo. Era más viejo que los 7 reinos, y John empezó a sentir vértigo mirándolo desde abajo. Sentía como si el peso de todo aquel hielo cayera sobre él, como si estuviera a punto de derrumbarse. El muchacho tenía la intuición de que el muro caía, el mundo caería con él. Hace que uno se pregunte qué hay del otro lado, dijo una voz conocida. Lannister, dijo John bajando la vista. No me había dado cuenta. Es decir, creí que estaba solo. Pillar a la gente desprevenida tiene muchas ventajas. Tyrion Lannister iba envuelto en pieles tan gruesas que parecía un oso diminuto. Nunca se sabe qué vas a... De mí no aprenderás nada, replicó John. Apenas había visto al enano desde que terminara el viaje. Como hermano de la reina, Tyrion Lannister había sido el invitado de honor en la guardia de la noche. El Lord Comandante lo había instalado en habitaciones de la Torre del Rey. Así llamaba, aunque hacía más de un siglo que ningún rey ponía el pie en ella. Lannister comía en la mesa de Mormont. Se pasaba los días cabalgando sobre el muro y las noches bebiendo y jugando a los dados con Ser Alicer, Bowen Marsh y los otros oficiales de alto rango. Yo siempre aprendo algo allí donde voy. El hombrecillo señaló la cima del muro con un bastón negro y nudoso. Como iba diciendo, ¿por qué será que en cuanto un hombre construye un muro, inmediatamente su vecino quiere saber qué hay al otro lado? Inclinó la cabeza y miró a John con sus curiosos ojos dispares. ¿Por qué quieres saber qué hay al otro lado, verdad? Nada especial, dijo John. Se moría por acompañar a Benjen Stark en sus expediciones, por adentrarse en los misterios del Bosque Encantado. Quería combatir a los salvajes de Mace Raider y proteger al reino del ataque de los otros. Pero era mejor no hablar de las cosas que uno quería. Los guardias dicen que solo hay bosques, montañas, lagos helados y nieve por todas partes. Y también hay Grumpkins y Snarks, señaló Tyrion. No nos olvidemos de ellos, Lord Snow. Si no, ¿a qué vendría tanto jaleo? No me llames Lord Snow. ¿Preferirías que te llamaran el gnomo? Preguntó el enano arqueando una ceja. Si dejas que se den cuenta de que sus palabras te hacen daño, jamás te librarás de las burlas. Si tienen un mote, recógelo y transfórmalo en tu nombre. Hizo otro gesto con el bastón. Ven, acompáñame. Deben de estar sirviendo alguna basofia en sala común y me iría bien tomar algo caliente. John también tenía hambre, así que echó a andar junto a Lannister, acortando el paso para acomodarse al avance torpe del enano. El viento empezaba a soplar, y a su alrededor se oían los crujidos de los edificios de madera. A lo lejos, una contraventana olvidada golpeteaba sin cesar, y un momento dado resonó un golpe sordo cuando una espesa capa de nieve se deslizó de un tejado y cayó al suelo cerca de ellos. No he visto a tu lobo, dijo Lannister mientras caminaba. Cuando entrenamos, lo dejo encadenado en los establos viejos. Ahora todos los caballos están en los establos del este, así que no molesta a nadie. El resto del tiempo lo pasa conmigo. Mi celda dormitorio está en la torre del jardín, la que tiene el almenaje derrumbado, ¿verdad? Hay un montón de piedras en el patio, y la torre se inclina tanto como nuestro noble rey después de una noche de borrachera. Creía que esos edificios estaban abandonados. Aquí a nadie le importa dónde duermes, dijo John encogiéndose de hombros. Casi todos los torreones están vacíos. Puedes elegir la celda que te dé la gana. En el pasado, el Castillo Negro había albergado a 5.000 soldados, cada uno con caballos, criados y armas. Y ahora los ocupantes no eran ni la 10ª parte, y algunas edificaciones estaban desmoronando. La carcajada de Tyrion Lannister se elevó como una nube de vapor en el aire frío. Le diré a tu padre que arrestre a unos cuantos albañiles más antes de que tu torre se derrumbe. John detectó el sarcasmo, pero la verdad era innegable. La guardia había construido 11 grandes fortalezas a lo largo del muro, pero solo 3 de ellas estaban ocupadas por aquel entonces. Guardia Oriente, en la orilla gris barrida por los vientos, la Torre Sombría junto a las montañas donde terminaba el muro, y entre ellas el Castillo Negro, al final del Camino Real. Las otras fortalezas llevaban largo tiempo desiertas, y eran lugares solitarios, fantasmales, donde los vientos helados silbaban a través de ventanas negras y los espíritus de los muertos paseaban por los parapetos. Para mí es mejor estar solo, dijo John testarudo. A los demás chicos les da miedo fantasma. No son tontos, dijo Lannister. Cambió de tema de repente.
Oye, se dice que tu tío está muy lejos. John recordó lo que había deseado en medio de la rabia, la visión de Benjen Stark muerto en medio de la nieve, y esquivó la mirada de su acompañante con rapidez. El enano percibía demasiadas cosas y no quería que le viera la culpa en los ojos. Dijo que estaría de vuelta antes del día de mi nombre, admitió. Su día del nombre había llegado y había pasado desapercibida hacía ya 2 semanas. Iban en busca de Sir Wyman Royce. Su padre es banderizo de Lord Arryn. El tío Benjen dijo que a lo mejor tenían que llegar hasta la Torre Sombría. Eso está montaña arriba. Tengo entendido que últimamente han desaparecido muchos guardias, dijo Lannister mientras subían las escaleras de la sala común. Sonrió y abrió la puerta. Puede que los Grumpkins estén hambrientos este año. La sala era inmensa, llena de corrientes frías pese al fuego que chisporroteaba en la enorme chimenea. En las vigas del techo elevado anidaban los cuervos. John oyó sus graznidos mientras los cocineros de turno de aquel día le daban un cuenco de guiso y un trozo de pan negro. Gren, Sapo y otros muchachos estaban sentados en el banco más cercano al fuego, riendo e insultándose con sus voces groseras. John los miró pensativo un instante y optó por un lugar en el extremo más alejado de la sala, lejos de los demás. Cebada, cebolla, zanahoria, murmuró Tyrion Lannister olfateando el guiso con desconfianza. Se había sentado enfrente de él. Alguien tendría que explicarles a los cocineros que los nabos no son carne. Es estofado de carnero. John se quitó los guantes y se calentó las manos con el vapor que desprendía el cuenco. El olor le hizo salivar. Snow. John conocía la voz de Alistair Thorne, pero esta vez tenía un matiz extraño que no le había oído nunca. Se volvió. El Lord Comandante quiere verte, ahora mismo. Durante un instante el miedo paralizó a John. ¿Para qué quería verlo el Lord Comandante? Seguro que habían recibido noticias de Benjen. Seguro que estaba muerto. Su visión se había hecho realidad. «Se trata de mi tío», farfulló. «¿Ha vuelto? ¿Está bien?» «El Lord Comandante no está acostumbrado a esperar», fue la respuesta de Ser Alicer. «Y yo no estoy acostumbrado a que nadie cuestione mis órdenes, menos aún un bastardo». «Basta ya, Thorne». Tyrion Lannister se puso de pie. «Estás asustando al chico». «No te metas en lo que no te importa, Lannister. Aquí no hay lugar para ti». «Pero en la corte sí», sonrió el enano. «Solo tengo que decir las palabras adecuadas a las personas oportunas y te morirás de viejo antes de que te permitan entrenar a otro muchacho. Venga, dile Snow por qué quiere verlo el viejo oso. ¿Hay noticias de su tío?» «No», respondió Ser Alicer. «No tiene nada que ver con él. Esta mañana ha llegado un pájaro de Invernalia con un mensaje relativo a su hermano. A su medio hermano», se corrigió de inmediato. «Bran», jadeó John. Se puso de pie, pero le temblaban las rodillas. A Bran le ha pasado algo. «Lo siento mucho, John», dijo Tyrion Lannister poniéndole una mano en el hombro. John casi ni lo oyó. Se sacudió la mano de Tyrion y recorrió la sala a zancadas. Cuando llegó a las puertas, las zancadas eran ya una carrera. Corrió al torreón del comandante, levantando a la nieve a su paso. Los guardias le permitieron entrar y subió de 2 en 2 los peldaños de la torre. A presencia del comandante llegó un John jadeante, con las botas empapadas y el rostro desencajado. «¿Qué dice de Bran el mensaje?», preguntó. George Mormont, Lord Comandante de la Guardia de la Noche, era un anciano gruñón, de enorme cabeza calva y barba gris hirsuta. Tenía un cuervo posado en el brazo y le estaba dando granos de maíz. «Tengo entendido que sabes leer». Se sacudió el cuervo que batió las alas, voló hasta la ventana y se posó en el alféizar, donde se quedó para observar cómo Mormont se sacaba un rollo de papel del cinturón y se lo tendía a John. «¡Maíz!», graznó con voz áspera. «¡Maíz! ¡Maíz!». John recorrió con el dedo el perfil del lobo huargo en la cera blanca del sello roto. Reconoció la letra de Robb, pero las palabras eran borrosas y apenas podía leerlas. Se dio cuenta de que estaba llorando, y entonces, a través de las lágrimas, comprendió el sentido de las palabras y alzó la cabeza. «Se ha despertado», dijo. «Los dioses nos lo han devuelto». «Inválido», dijo Mormont. «Lo siento mucho. Lee el resto de la carta». Leyó lo que le faltaba, pero no importaba. Nada tenía importancia.
Bran iba a vivir. Mi hermano va a vivir, dijo a Mormont. El Lord Comandante asintió con la cabeza, cogió un puñado de maíz y silbó. El cuervo voló hasta su hombro. Vivir, vivir, graznó. Mi hermano va a vivir, dijo a los guardias cuando bajó corriendo las escaleras, con una sonrisa en el rostro y la carta de Robb en la mano. Estos intercambiaron una mirada. El muchacho corrió de vuelta a la sala común, donde Tyrion Lannister estaba terminando de comer. Cogió al hombrecillo por debajo de los brazos y lo alzó en vilo y giró con él. «Bran va a vivir», exclamó insultante. Lannister parecía sobresaltado. Jon lo soltó y le puso el papel en las manos. «Mira, lo pone aquí», añadió. Los demás estaban agrupando a su alrededor y lo miraban con curiosidad. Jon advirtió la presencia de Gren a pocos metros. Tenía una mano envuelta en gruesos vendajes de lana. Parecía receloso e incómodo, en absoluto amenazador. Jon se dirigió hacia él. Gren retrocedió y levantó las manos. «No te acerques a mí, bastardo». «Siento lo de tu muñeca», dijo Jon con una sonrisa. «Robb me hizo la misma maniobra una vez, solo que con una espada de madera. Me dolió como los 7 infiernos, así que lo tuyo debe de haber sido peor. Oye, si quieres te puedo enseñar a defenderte de ese ataque». «Vaya, Lord Snow quiere ocupar mi puesto», se burló Alliser Thorne, que lo había oído todo. «A mí me costaría menos enseñar a un lobo a hacer malabarismos que a ti a entrenar a este huro». «Acepto la apuesta, Sir Alliser», dijo Jon. «Me gustaría mucho que Fantasma aprendiera a hacer malabarismos». Oyó como Gren se atragantaba. Se hizo el silencio. En aquel momento, Tyrion Lannister estalló en carcajadas. 3 hermanos negros se rieron también en una mesa cercana. Las risas se generalizaron y al final hasta los cocineros se unieron a ellas. Los pájaros alzaron el vuelo en las vigas y por último hasta Gren se echó a reír. Sir Alliser no apartó los ojos de Jon ni un momento. A medida que las carcajadas lo rodeaban, una sombra le cubrió el rostro. Tenía el puño apretado. «Has cometido un grave error, Lord Snow», dijo al final con el tono acre de un enemigo. Eddard Stark cruzó a caballo las imponentes puertas de bronce de la Fortaleza Roja. Estaba magullado, cansado, hambriento e irritado. Aún no había descabalgado y soñaba con un largo baño caliente, una gallina asada y un colchón de plumas, cuando el mayordomo del rey le dijo que el gran maestre Pycelle había convocado una reunión urgente del consejo. Se solicitaba que la mano los honrara con su presencia en cuanto lo considerase conveniente. «El momento más conveniente sería mañana por la mañana», gruñó Ned mientras descabalgaba. «Transmitiré vuestras disculpas a los consejeros, mi señor», dijo el mayordomo con una profunda reverencia. «No, maldita sea», suspiró Ned. No era conveniente ofender al consejo, incluso antes de empezar su trabajo. «Iré a verlos, pero antes quiero ponerme algo más presentable». «Sí, mi señor», asintió el mayordomo. «Os hemos preparado las antiguas habitaciones de Lord Arryn en la Torre de la Mano. Espero que os resulten adecuadas. Haré que suban vuestras cosas allí». «Gracias», dijo Ned al tiempo que se arrancaba los guantes de montar y se los colgaba del cinturón. El resto de su grupo llegaba en aquel momento a las puertas. Vio a Bayon Poole, su mayordomo, y lo llamó. «Por lo visto, el consejo me necesita con urgencia. Encárgate de acompañar a mis hijas a sus dormitorios y dile a Jory que las vigile para que no salgan, sobre todo que Arya no vaya a explorar». Poole hizo una reverencia. Ned se volvió hacia el mayordomo real. «Mis carros aún vienen de camino por la ciudad. Necesito una indumentaria más adecuada». «Será un placer conseguirla», dijo el mayordomo. Y así fue como llegó Ned a la cámara del consejo, muerto del cansancio y vestido con ropas prestadas. 4 consejeros aguardaban su llegada. La cámara tenía una decoración suntuosa. El suelo estaba cubierto de alfombras de mir, en vez de esteras, y en un rincón había un biombo tallado, procedente de las Islas del Verano, en el que aparecían un centenar de bestias fabulosas pintadas en colores brillantes. De las paredes colgaban tapices de Norvos, Cor y Lis, y una pareja de esfinges valirianas flanqueaban la puerta con ojos de granates tallados que brillaban en las cabezas de mármol negro. El consejero, al que Ned apreciaba menos, el eunuco Varys, se acercó a él en cuanto entró. «Lord Stark, me entristecieron mucho las noticias de los problemas que surgieron durante el viaje. Todos hemos visitado el septo y encendido velas
para el príncipe Joffrey. Rezo que se recupere pronto. La mano del eunuco manchaba de polvo la manga de Ned. El eunuco desprendía un olor desagradable y dulzón, como el de las flores de los cementerios. Vuestros dioses han escuchado, replicó Ned, con educada frialdad. El príncipe está cada día más fuerte. Se liberó de la mano del eunuco y cruzó la sala hacia donde estaba Lord Renly, al lado del biombo, hablando en voz baja con un hombre de poca estatura que no podía ser más que meñique. Renly acababa de cumplir los 8 años cuando Robert subió al trono, pero ya era un hombre, y tan parecido a su hermano que a Ned le resultó desconcertante. Al mirarlo, tenía la sensación de que no habían pasado los años y era Robert quien estaba ante él, recién obtenida la victoria en el tridente. «Ya veo que habéis llegado sano y salvo, Lord Stark», dijo Renly. «Y también vos», respondió Ned. «Perdonadme, pero a veces sois la viva imagen de vuestro hermano Robert». «Una mala copia», dijo Renly, encogiéndose de hombros. «Pero con mucho mejor gusto al vestir», apostilló Meñique. «Lord Renly se gasta en ropa más que la mitad de las damas de la corte». Era cierto. Lord Renly lucía una indumentaria de terciopelo verde con 12 venados de oro bordados en el jubón. Llevaba echada al hombro de manera informal una capa corta de hilo de oro prendida con un broche de esmeraldas. «Hay crímenes peores», dijo Renly con una carcajada. «Por ejemplo, tu gusto en el vestir». Meñique hizo caso omiso de la puya y miró a Ned con una sonrisa casi insolente. «Hace años que tenía ganas de conocerlos, Lord Stark. Supongo que Lady Catelyn os ha hablado de mí». «Así es», replicó Ned con voz gélida. Lo exasperaba la arrogancia del comentario. «Tengo entendido de que también conociste a mi hermano Brandon». Renly Baratheon se echó a reír. Varys se acercó discretamente para escuchar. «Demasiado bien», respondió Meñique. «Todavía conservo un recuerdo de su amistad». «¿También hablaba de mí, Brandon?» «A menudo, y con cierto ardor», dijo Ned. Tenía la esperanza de que aquello pusiera punto final a la conversación. Los duelos verbales le colmaban la paciencia. «Pensaba que el ardor no se correspondía con la personalidad de los Stark», siguió Meñique. «Aquí en el sur se dice que estáis hecho de hielo y que os derretís y bajas del cuello». «No tengo intención de derretirme a corto plazo, Lord Baelish. De eso podéis estar seguro». Ned se dirigió hacia la mesa del consejo. «Espero que se encuentren bien, maestre Pycelle», dijo. «Tan bien como puede encontrarse un hombre de mi edad, mi señor», dijo el gran maestre, sonriéndole con amabilidad desde su silla elevada al extremo de la mesa. «Pero por desgracia me canso enseguida». Sobre el rostro bondadoso, unos mechones de pelo blanco le bordeaban la amplia cúpula calva de la frente. Su collar de maestre no era una simple gargantilla de metal como el que lucía Luwin, sino que consistía en 2 docenas de cadenas muy pesadas enlazadas de manera que le llegaban hasta el pecho. Los eslabones eran de todos los materiales conocidos: hierro negro y oro rojo, cobre brillante y plomo mate, acero, estaño, plata blanca, latón, bronce y platino. Tenía engarzados granates, amatistas, perlas negras y aquí y allá una esmeralda o un rubí. «Deberíamos empezar ya», dijo el gran maestre con las manos entrelazadas sobre el amplio estómago. «De lo contrario, puedo quedarme dormido en cualquier momento». «Como deseéis». El sillón del rey, con los cojines bordados en oro con el venado coronado de los Baratheon, estaba vacío en la presidencia de la mesa. Ned ocupó la silla contigua, como correspondía a la mano derecha del rey. «Señores», empezó en tono formal, «lamento haberlos hecho esperar». «Sois la mano del rey», dijo Varys. «Estamos a vuestra disposición, Lord Stark». Los demás fueron ocupando sus asientos habituales y Eddard Stark tuvo la repentina sensación de que estaba fuera de lugar allí. En aquella sala, con aquellos hombres, recordó lo que le había dicho Robert en las criptas de Invernalia. «Estoy rodeado de imbéciles y aduladores», se había quejado el rey. Ned miró a los hombres sentados en torno a la mesa y se preguntó cuáles serían los imbéciles y cuáles los aduladores. Creía saber la respuesta. «Solo somos 5», señaló. Lord Stannis se fue a Rocadragón poco después de que el rey emprendiera la marcha hacia el norte, dijo Varys, y no me cabe duda de que el valiente Ser Barristan cabalga en estos momentos junto al rey por la ciudad, como corresponde al Lord Comandante de la Guardia Real. Deberíamos esperar a que llegaran el rey y Ser Barristan, sugirió Ned.
Sí, esperamos a que mi hermano nos honre con su regia presencia, dijo Renly Baratheon con una carcajada. Nos pueden salir canas. El buen rey Robert tiene buenas preocupaciones, dijo Varys. Nos confía a nosotros los asuntos de menor importancia para aliviar su carga. Lo que Lord Varys dice es que todos estos asuntos de finanzas, cosechas y justicia matan de aburrimiento a mi regio hermano, intervino Lord Renly. Así que nos corresponde a nosotros gobernar el reino. De cuando en cuando nos hace llegar alguna orden. Se sacó de la manga un papel enrollado y lo puso sobre la mesa. Esta mañana me ordenó partir a caballo a toda prisa y pedir al gran maestre Pycelle que convocara este consejo. Tiene una misión apremiante para nosotros. Meñique sonrió y tendió el papel a Ned. Llevaba el sello real. Ned rompió la cera con el pulgar y extendió el papel para leer las órdenes urgentes del rey. A medida que iba leyendo, la incredulidad se apoderaba de él. ¿Es que Robert estaba loco? Y que quisiera hacerlo en su honor ya era demasiado. Por todos los dioses, maldijo. Lo que Lord Eddard quiere decir, anunció Lord Renly, es que Su Alteza nos ordena organizar un gran torneo para celebrar su nombramiento como mano del rey. ¿Cuánto? Preguntó Meñique sin alzar la voz. 40.000 dragones de oro para el campeón, leyó Ned. 20.000 para el segundo, y otros 20.000 para el ganador del combate cuerpo a cuerpo, y 10.000 para el vencedor de la competición de tiro con arco. 90.000 piezas de oro, suspiró Meñique, y no nos olvidemos del resto de los gastos. Robert querrá también un festín por todo lo alto. Eso implica cocineros, carpinteros, doncellas, juglares, malabaristas, bufones. Bufones nos sobran, señaló Lord Renly. ¿Podrá cargar el tesoro con los gastos? Preguntó el gran maestre Pycelle, mirando a Meñique. ¿A qué tesoro os referís? Replicó Meñique con una mueca. No digáis tonterías, maestre. Sabéis tan bien como yo que las arcas llevan años vacías. Tendré que pedir prestado el dinero. Los Lannister serán generosos, no me cabe duda. Ya le debemos a Lord Tywin más de 3 millones de dragones. No importa que sean 100.000 más. ¿Estáis insinuando que la corona tiene deudas por valor de 3 millones de piezas de oro? Ned estaba atónito. La corona tiene deuda por más de 6 millones, Lord Stark. Los Lannister son los principales acreedores, pero también hemos pedido crédito a Lord Tyrell, al Banco de Hierro de Bravos y a varias compañías financieras de Tyrosh. Últimamente he tenido que dirigirme a la fe. El Septon Supremo regatea mejor que un pescadero de Dorne. Aerys Targaryen dejó las arcas repletas de oro. Ned no daba crédito a sus oídos. ¿Cómo habéis permitido que se llegara a esta situación? El jefe de la moneda encuentra dinero, replicó Meñique encogiéndose de hombros. El rey y la mano lo gastan. No es posible que Jon Arryn permitiera a Robert llevar el reino a la ruina, insistió Ned con ardor. El gran maestre Pycelle sacudió la cabeza calva. Las cadenas tintinearon suavemente. Lord Arryn era un hombre de gran prudencia, pero por desgracia Su Alteza no siempre atiende a los consejos más sabios. A mi regio hermano le encantan los torneos y los festines, dijo Renly Baratheon, y detesta eso que se llama contar calderilla. Hablaré con Su Alteza, dijo Ned. Este torneo es una extravagancia y el reino no se lo puede permitir. Como queráis, hablad con él, dijo Lord Renly, pero mientras más vale que vayamos haciendo planes. Mañana, replicó Ned. Quizás su tono fue demasiado brusco, a juzgar por las miradas que se clavaron en él. En adelante debería recordar que ya no estaba en Invernalia, donde solo tenía que responder ante el rey. Allí era el primero entre iguales. Ruego que me disculpéis, señores, dijo con voz más amable. Estoy muy cansado. Dejemos el trabajo por hoy. Lo reanudaremos cuando tengamos la cabeza más despejada. No les pidió permiso, sino que se levantó, saludó con un gesto de la cabeza y se dirigió hacia la puerta. En el exterior, carromatos y jinetes seguían cruzando las puertas del castillo. El patio era un caos de lodo, caballos y hombres que gritaban. Le informaron de que el rey no había llegado aún. Después de los desagradables acontecimientos del Tridente, los Stark y los miembros de su séquito habían cabalgado muy por delante de la columna principal para alejarse de los Lannister y de la creciente tensión. Apenas si vieron a Robert. Según los rumores, viajaba en la casa con ruedas, siempre borracho. Si era así, aún tardaría horas en llegar. Pero Ned
Siempre llegaría demasiado pronto. Le bastaba con mirar el rostro de Sansa para sentirse otra vez lleno de rabia. Las 2 últimas semanas de viaje habían sido muy tristes. Sansa echaba la culpa de todo a Arya y le decía que la loba muerta debería haber sido Nymeria. Y Arya se quedó helada al enterarse de lo sucedido con el hijo del carnicero. Sansa lloraba hasta dormirse, y Arya se pasaba los días meditabunda y silenciosa. Y Eddard Stark soñaba con un infierno helado reservado para los Stark de Invernalia. Cruzó el patio exterior, pasó bajo el rastrillo que daba al patio interior y se dirigía hacia él lo que creía que era la Torre de la Mano, cuando Meñique apareció de repente ante él. «Os habéis equivocado de camino, Stark. Venid conmigo». Ned lo siguió, no sin cierta vacilación. Meñique lo guió hasta una torre, bajaron por unas escaleras, cruzaron un patio pequeño situado a un nivel inferior y recorrieron un pasillo desierto, vigilado por armaduras vacías. Eran reliquias de los tiempos de los Targaryen, acero negro en los yelmos, crestas de escamas de dragón, armaduras polvorientas y olvidadas. «¿Por qué aquí no se va a mis aposentos?», señaló Ned. «¿Quién ha dicho que vamos a tus aposentos? Os llevo a las mazmorras. Una vez allí, os cortaré el cuello y emparedaré vuestro cadáver», replicó Meñique con sarcasmo. «No hay tiempo para tonterías, Stark. Vuestra esposa espera». «¿A qué jugáis, Meñique? Catelyn está en Invernalia, a cientos de leguas de aquí». «¿De verdad?». Los ojos verde grisáceos de Meñique brillaban de diversión. «En ese caso, tiene una doble idéntica. Venid, os lo digo por última vez, o no vengas y yo me quedaré con ella». Bajó las escaleras a buen paso. Ned, agotado, lo siguió. Empezaba a preguntarse si aquel día tendría fin. No le gustaban las intrigas, pero ya se estaba dando cuenta de que eran parte fundamental de hombres como Meñique. Al final de las escaleras había una puerta pesada de hierro y roble. Peter Baelish levantó la tranca e hizo señal a Ned de que saliera. Los envolvió la luz rojiza del ocaso. Se encontraban en un risco escarpado desde el que se dominaba el río. «Hemos salido del castillo», dijo Ned. «No hay quien os engañe, Stark», se burló Meñique. «¿Qué os ha dado la pista, el sol o el cielo? Seguidme. Hay ranuras talladas en la roca. Por favor, no os caigáis, y si no, puede que Catelyn no se muestre nada compasiva». Y sin más, empezó a descender por el risco con la agilidad de un mono. Ned examinó la parte rocosa e inició el descenso, aunque más despacio. Como había dicho Meñique, encontró ranuras, cortes poco profundos en la roca, resultarían invisibles desde abajo, a menos que uno supiera exactamente qué buscaba. El río estaba muy abajo, a una distancia aterradora. Ned apretó el rostro contra la roca y trató de mirar hacia él solo cuando era imprescindible. Cuando por fin llegó a la base del risco, un sendero estrecho y embarrado que discurría paralelo al río, encontró a Meñique recostado en una roca y comiendo una manzana con gesto lánguido. Ya casi se la había terminado. «Os hacéis viejo y lento, Stark», dijo al tiempo que tiraba el resto de la manzana al río con gesto descuidado. «No importa, haremos el resto del camino a caballo». 2 monturas lo esperaban. Ned montó y trotó tras él por el sendero, y luego por la ciudad. Al cabo de un rato, Baelish tiró de las riendas ante un destartalado edificio de madera, de 3 pisos, con todas las ventanas iluminadas. De él salían sonidos inconfundibles de risa y música. Junto a la puerta, colgada una cadena pesada, había una lámpara de aceite muy recargada. El globo que la cubría era de cristal rojo. Ned Stark desmontó hecho una furia. «¡Un burdel!», dijo al tiempo que agarraba a Meñique por el hombro y lo obligaba a girarse. «¿Me habéis hecho recorrer todo este camino para traerme a un burdel?». «Vuestra esposa está adentro», dijo Meñique. «Brandon fue demasiado bueno contigo». Aquello había sido el insulto definitivo. Estampó al hombrecillo contra la pared, sacó la daga y le puso la punta en la barbilla. «No, mi señor», exclamó una voz apremiante. «Dice la verdad». Ned se dio la vuelta, con el cuchillo en la mano, y vio a un anciano de pelo cano que corría hacia ellos. Iba vestido con ropas vastas y la papada le temblaba al correr. «No te metas donde no te llaman», empezó Ned. Entonces de pronto lo reconoció. Bajó la daga atónito. «¿Sir Rodrik?» «Vuestra esposa está en el piso de arriba», dijo Rodrik Cassel después de asentir. «¿Es cierto que Catelyn está aquí?».
Ned no sabía qué decir. No es una broma estúpida de Meñique, enfundó la daga. Ojalá lo fuera, Stark, bufó Meñique. Seguidme, y por favor, intentad parecer un poco más lascivo y un poco menos la mano del rey. No nos daría ningún bien que nos reconociera. Lo mejor sería que acariciáis un par de pechos por el camino. Entraron en el edificio. Cruzaron una sala común atestada en la que una mujer gruesa cantaba canciones obscenas, mientras de algunas jovencitas, apenas cubiertas por vestidos de hilo y sedas de colores, se apretaban contra sus amantes y se agitaban en sus regazos. Nadie prestó la menor atención a Ned. Sir Roderick se quedó abajo esperando mientras Meñique lo guiaba hasta el tercer piso. Recorría un pasillo y por último abría una puerta. En la habitación aguardaba Catelyn. Al ver a Ned, dejó escapar un grito. Corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas. «Mi señora», susurró Ned, maravillado. Muy bien», se burló Meñique mientras cerraba la puerta. «La habéis reconocido». «Ya pensaba que no llegarías nunca, mi señor», susurró Catelyn contra el pecho de Ned. «Peter me ha mantenido informada. Me ha contado tus problemas con Arya y con el príncipe. ¿Cómo están mis hijas?» «Tristes y furiosas», dijo él. «No lo comprendo, Kat. ¿Qué haces en Desembarco del Rey? ¿Qué ha pasado? ¿Se trata de Bran? Ah». La palabra que acudía a sus labios era muerto, pero no podía pronunciarla. «Sí, se trata de Bran, pero no es lo que piensas». Entonces Ned estaba desconcertado. ¿Qué haces aquí, mi amor? ¿Y qué clase de lugar es este? «Es exactamente lo que parece», dijo Meñique mientras se sentaba junto a la ventana. «Un burdel. ¿Se les ocurre un sitio menos adecuado para buscar a Catelyn Tully?» Sonrió. «Da la casualidad de que este local me pertenece, así que no me costó nada disponer su estancia. Tengo mucho interés en evitar que la noticia de la presencia de Kat en Desembarco del Rey llegue a oídos de los Lannister». «¿Por qué?», preguntó Ned. En ese momento advirtió la extraña posición en la que Kat tenía las manos, las cicatrices aún recientes y la rigidez de los dos últimos dedos de la izquierda. «Estás herida». Le cogió las manos y las giró para ver las palmas. «Dioses, son cortes muy profundos. ¿Son tajos de espada o...? ¿Qué te ha pasado, mi señora?» «Alguien intentó rajarle la garganta a Bran con esta hoja», contestó Catelyn mientras sacaba una daga de la capa y se la daba. «Pero», dijo Ned sobresaltado, «¿quién iba? ¿Por qué?» «Deja que te lo explique todo, mi amor», dijo ella poniéndole un dedo sobre los labios. «Así iremos más deprisa. Atiende». De modo que Ned escuchó mientras Catelyn se lo contaba todo, desde el incendio en la torre hasta Varys, los guardias y Meñique. Cuando terminó, Eddard Stark estaba sentado junto a la mesa boquiabierto con la daga en la mano. El lobo de Bran le había salvado la vida, pensó con amargura. ¿Qué había dicho Jon al encontrar los cachorros en la nieve? «Estos cachorros están destinados a vuestros hijos, mi señor. Él había matado a la loba de Sansa. ¿Por qué? ¿Era culpa aquello lo que sentía? ¿O miedo? Si los dioses habían enviado a aquellos lobos, ¿qué locura había cometido?» Ned, lleno de dolor, se obligó a centrarse en la daga y en su significado. «La daga del gnomo», repitió, aquello carecía de lógica. Cerró la mano en torno a la suave empuñadura de hueso dragón, clavó la hoja en la mesa y sintió cómo mordía la madera. Se quedó allí, erguida, burlona. ¿Por qué querría Tyrion Lannister matar a Bran? Nuestro hijo no le ha hecho ningún daño. «¿Y es que los Stark no tienes más que nieve en la cabeza?», se saltó Meñique. «El gnomo jamás actuaría solo. Si la reina ha tenido que ver algo con esto...». Ned se levantó y paseó por la habitación. «O los dioses no lo quieran, si es el propio rey». «No, eso no, me niego a creerlo». Pero incluso mientras lo decía, recordó aquella gélida mañana del viaje, cuando Robert había hablado de enviar mercenarios para matar a la princesa Targaryen. Recordó al hijito de Rhaegar con el cráneo destrozado y cómo el rey había mirado hacia el otro lado, igual que había desvainado la mirada en la audiencia de Darry no hacía tanto. Aún le resonaban en los oídos las súplicas de Sansa, recordaba las súplicas lejanas de Lyanna. «Lo más probable es que el rey no supiera nada», dijo Meñique. «No sería la primera vez. Robert tiene mucha práctica en cuestión de cerrar los ojos para no ver lo que no quiere ver». Ned no supo qué decir. Le pareció ver el rostro del hijo del carnicero casi cortado en dos, y después de aquello el rey no había dicho nada. Le palpitaban las sienes. «En cualquier caso», continuó Meñique mientras se dirigía a la mesa y arrancaba el cuchillo, «la acusación sería de traición.
Si acusas al rey, te verás con Eileen Payne antes de que nos dé tiempo de decir nada. En cuanto a la reina, si encontras pruebas y las consiguieras, Robert nos prestaría atención, entonces quizá, solo quizá, pero ya tenemos pruebas, dijo Ned. Está la daga. ¿Esto? Meñique dio un golpecito despectivo a la daga. Un pedazo de acero muy bonito, pero de doble filo, mi señor. No os queda duda de que el gnomo jurará que perdió la daga o que se la robaron mientras estaba en Invernalia. Su secuaz está muerto. ¿Quién podría probar que miente? Lanzó el cuchillo en dirección a Ned. En mi opinión, lo mejor que puedes hacer es tirarlo al río y olvidar que alguna vez salió de una forja. Soy un Stark de Invernalia, Lord Baelish, dijo Ned lanzándole una mirada gélida. Mi hijo ha quedado tullido, quizá esté al borde de la muerte, y ya habría muerto, y también Catelyn, de no ser por un cachorro de lobo que encontramos en la nieve. Si de verdad piensas que puedo olvidarme de eso, sigues siendo tan estúpido como cuando alzaste la espada contra mi hermano. Puede que sea estúpido, Stark, pero aún estoy aquí, mientras que tu hermano lleva más de 14 años pudriéndose en su tumba de hielo. Si tantas ganas tenéis de pudrirlos a su lado, no seré yo quien los impida, pero prefiero que no me inviten a la fiesta. Muchas gracias. Seréis la última persona a la que querría invitar a ninguna fiesta, Lord Baelish. Me partís del corazón. Meñique se llevó una mano al pecho. Siempre he pensado que los Stark son un tanto cargantes, pero por lo visto Kat os ha cogido cierto afecto, aunque por ciertos motivos que se me escapan. Por ella, trataré de mantenerlos con vida. Soy un estúpido, lo sé, pero nunca he podido negarle nada a vuestra esposa. Le he hablado a Peter de nuestras sospechas sobre la muerte de John Arryn, dijo Catelyn. Ha prometido ayudarte a descubrir qué pasó. No era precisamente lo que Eddard Stark quería escuchar, pero lo cierto era que necesitaban ayuda, y en el pasado Meñique había sido casi un hermano para Kat. Tampoco sería la primera vez que se veía obligado a hacer causa común con un hombre al que despreciaba. De acuerdo, dijo al tiempo que se metía la daga en el cinturón. Has hablado de Varys. ¿El eunuco sabe todo esto? Por mí, no, dijo Catelyn. No te casaste con ninguna idiota, Eddard Stark. Pero Varys es capaz de averiguar cosas que nadie más sabe. Juraría que los suyos son artes oscuras, Ned. Todos saben que tiene espías, replicó él. No, hay algo más, insistió Catelyn. Sir Roderick habló con Sir Aaron Santagar en secreto, pero la araña se enteró de su conversación. Ese hombre me da miedo. Yo me encargo de Lord Varys, mi dulce señora, dijo Meñique con una sonrisa. Disculpe esta pequeña obscenidad, pero lo tengo bien cogido por las pelotas. Cerró los ojos sin dejar de sonreír. O lo tendría, si el pobre tuviera pelotas. Mira, si se descubre el pastel, los pajaritos empezarán a cantar, y eso a Varys no le interesa. Yo que tú me preocuparía más por los Lannister que por el eunuco. Eso Ned lo sabía sin ayuda de Meñique. Recordaba el día en que habían encontrado a Arya. La expresión en el rostro de la reina al decir, pero hay una loba, con voz tan suave, tan tranquila, pensó en el pequeño Mika y en la repentina muerte de Jon Arryn, en la caída de Bran, en el anciano loco Aerys Targaryen agonizando en el suelo de la sala del trono mientras su sangre se secaba en una espada dorada. Mi señora, dijo al tiempo que se volvía hacia Catelyn, aquí ya no puedes hacer nada más. Quiero que vuelvas de inmediato a Invernalia. Si había un asesino, puede que haya más. Quien quiera que ordenase el asesinato de Bran no tardará en enterarse de que el chico sigue vivo. Me gustaría ver a las niñas, empezó Catelyn. Sería poco sensato, apuntó Meñique de inmediato. La fortaleza roja está plagada de ojos indiscretos, y los niños tienden a hablar demasiado. Lo que dices es cierto, amor mío. Ned la abrazó. Vuelve a Invernalia con Sir Roderick. Yo cuidaré bien de las niñas. Vuelve a casa con nuestros hijos. Ocúpate de ellos. Como desees, mi señor. Catelyn alzó el rostro y Ned la besó. Las manos heridas de la mujer lo abrazaron con fuerza desesperada, como si quisiera mantenerlo a salvo para siempre entre sus brazos. Sí, mi señor y mi señora, ¿quieren disponer de un dormitorio? No habrá ningún problema, dijo Meñique. Pero os advierto, Stark, aquí cobramos por ese tipo de cosas. Lo único que pido es que nos dejéis un momento a solas, dijo Catelyn. Muy bien. Meñique se dirigió hacia la puerta, pero que no sea un momento muy largo. La mano y yo deberíamos volver cuanto antes al castillo o pronto advertirán nuestra ausencia. Nunca olvidaré cuánto me has ayudado, Peter, dijo Catelyn acercándose a él y tomándole las manos entre las suyas.
Cuando tus hombres fueron a buscarme, no sabía si me llevarían ante un amigo o ante un enemigo, y he encontrado en ti un amigo más que un amigo. He encontrado al hermano que creía haber perdido. Soy un sentimental sin remedio, mi dulce señora, dijo Peter Baelish con una sonrisa, pero no se lo digas a nadie. He tardado años en convencer a la corte de que soy un pervertido y cruel. No quiero que tanto esfuerzo se quede en nada. Yo también te lo agradezco, Lord Baelish, consiguió decir Ned con cortesía, aunque no se había creído ni una palabra. Vaya, eso sí es algo para contar a los nietos, comentó Meñique mientras salía. Cuando la puerta se cerró a su espalda, Ned se volvió hacia Caitlin. Una vez estés en casa, envío un mensaje con mi sello a Helman Talhart y a Calvert Glover. Diles que reúnan cada uno 100 arqueros para defender Fosso Cailin. Con 200 arqueros se puede defender el cuello contra cualquier ejército. Da instrucciones a Lord Manderley de que debe fortificar y reparar todas las defensas en Puerto Blanco y encargarse de que estén bien dotados de soldados. Y de ahora en adelante quiero que vigile de cerca a Theon Greyjoy. Si hay guerra, necesitaremos de la flota de su padre. ¿Guerra? El miedo se transparentaba en el rostro de Caitlin. La cosa no llegará tan lejos, le aseguró Ned, rezando por estar en lo cierto. La abrazó de nuevo. Los Lannister son despiadados ante el débil, como descubrió muy a pesar Aerys Targaryen, pero no osarán emprender un ataque contra el norte si no los respalda todo el poder del reino, y si no nos encargaremos de que así no sea. Debo seguir fingiendo que aquí no ha pasado nada. Recuerda por qué he venido, mi amor. Si encuentro pruebas de que los Lannister asesinaron a Jon Arryn, sintió que Caitlin temblaba entre sus brazos. Las manos heridas de su esposa se aferraron a él. Si encuentras pruebas, dijo, ¿qué sucederá después, mi amor? Toda justicia emana del rey, dijo Ned. Sabía que aquello era lo más peligroso. Cuando sepa la verdad, acudiría a Robert. Y rezo porque sea el hombre que creo que es, terminó para sus adentros, y no el hombre en quien temo se ha convertido.